A las 5:15 hora local, 28 FP-2 ucranianos cruzaron bajos el sector fronterizo de Sumy/Kursk. Volaban hacia la base aérea de Kalino, donde Rusia mantenía Su-35, Su-30 y bombarderos tácticos Su-34. En un búnker de control próximo a la frontera, las tripulaciones seguían puntos luminosos sobre varias pantallas. La base aún quedaba a unos 30 minutos, pero el corredor parecía limpio y perfectamente calculado. Esa apariencia de vacío era precisamente la parte más peligrosa del trayecto. Los drones avanzaban pegados al terreno, buscando desaparecer entre sombras, árboles y pequeñas variaciones del relieve. Sin embargo, los rusos no esperaban en la base, sino bastante antes, dentro del propio acceso. El primer indicio llegó como una chispa lejana, demasiado breve para parecer todavía una emboscada. El FP-2 de cabeza apenas había penetrado 8 kilómetros en territorio ruso cuando el cielo se encendió. Trazadoras subieron desde el suelo, primero aisladas, después agrupadas en una barrera cada vez más densa. Aquel vehículo aéreo no tripulado tenía un fuselaje de unos 3,5 metros y casi 6 metros de envergadura. Transportaba una carga de guerra de 105 kilos y podía alcanzar hasta 200 kilómetros por hora. Pero contra fuego antiaéreo pesado, esa velocidad seguía dejando una ventana suficiente para anticipar su trayectoria. Un proyectil de 57 milímetros alcanzó el ala izquierda y la rompió como una bisagra arrancada. El aparato giró, perdió sustentación y cayó dejando humo negro sobre el borde del bosque. Al impactar, la carga estalló y su señal desapareció de inmediato del monitor ucraniano. La pieza que abrió aquella brecha era un 2S-38 Derivatsiya PVO, armado con cañón automático de 57 milímetros. Su función no era derribar aviones a gran altura, sino cazar amenazas bajas y previsibles. Drones, helicópteros y misiles de crucero entraban exactamente dentro del tipo de blancos para el que existía. No necesitaba gastar misiles caros, solo detectar, girar la torre y disparar por delante del objetivo. Un impacto directo podía seccionar un ala, una explosión cercana bastaba para desordenar el vuelo. En pocos segundos, una segunda posición disparó desde el lado opuesto del corredor. Luego habló una tercera, cerrando el paso como si el terreno se hubiera convertido en campo de tiro. Para los operadores ucranianos, la amenaza era real, pero también empezaba a mostrar su contorno. En cuanto el primer FP-2 fue alcanzado, las pantallas ucranianas captaron algo más valioso que la pérdida. Entre los árboles apareció un fogonazo de boca, seguido por otro desde una alineación distinta. Las coordenadas de cada 2S-38 fueron enviadas a los mandos y a las baterías de cohetes preparadas. Un cohete entró sobre la primera posición y la transformó en una bola de fuego. Después cayó otro sobre la segunda, y la tercera quedó fijada casi al metro. Entonces se reveló la verdadera naturaleza de los drones que encabezaban la formación. Aquellos FP-2 no habían sido destinados a destruir Kalino, porque no llevaban carga de guerra. Su misión consistía en obligar a las defensas ocultas a disparar y delatarse. Una pieza inmóvil bajo los árboles podía pasar desapercibida durante horas, incluso para buenos sensores aéreos, pero al abrir fuego generaba calor, fogonazo, ruido electromagnético y una dirección claramente trazable. Ucrania ya tenía dibujadas las zonas probables, y solo faltaba el último dato exacto. Era como una carta ya escrita, sellada y colocada frente al buzón correcto. Lo único ausente era el número de la casa, y los señuelos acababan de traerlo. Más cohetes fueron cayendo sobre posiciones que intentaban retirarse o cambiar de emplazamiento. Drones de reconocimiento ucranianos seguían marcando movimientos antes de que las dotaciones pudieran dispersarse. Cada 2S-38 eliminado abría un poco más el camino para los FP-2 que venían detrás. Durante unos minutos, el plan pareció avanzar con precisión quirúrgica y una velocidad difícil de contrarrestar. Sin embargo, a decenas de kilómetros, un oficial ruso observaba la secuencia en una pantalla de mando. Para él, la pérdida de algunas piezas no significaba el final, sino el inicio de otra jugada. Ordenó que nuevas unidades antiaéreas ocuparan posiciones y repitieran el mismo patrón de exposición. Algunas estaban situadas casi para ser vistas, disparando lo suficiente para atraer cámaras ucranianas. La lógica rusa era cruelmente simple. Sacrificar un arma podía revelar una red completa. Cada vez que un dron transmitía imágenes, coordenadas o correcciones, dejaba una huella de radio. Los ucranianos creían estar limpiando el corredor, pero también estaban iluminando el lugar desde donde mandaban. Detrás de esa segunda capa trabajaba Steel Border, con vehículos de reconocimiento electrónico que no disparaban nada. Sus antenas escuchaban el espacio electromagnético, buscando señales de control, video, telemetría y enlace de datos. Una estación detectaba una emisión ucraniana y calculaba una primera línea de marcación. Otra, situada a unos 2 kilómetros, captaba la misma señal desde un ángulo diferente. Allí donde ambas líneas se cruzaban, aparecía una zona probable sobre la pantalla rusa. Cada nueva transmisión reducía el círculo, como si alguien cerrara lentamente un compás sobre el mapa. Los operadores ucranianos seguían concentrados en marcar blancos, sin ver que su propio enlace los estaba describiendo.
viendo. La linterna que usaban para mirar hacia el frente también revelaba dónde empezaba su haz. Poco después, Steel Border entregó coordenadas cada vez más precisas del búnker de control ucraniano. La batalla ya no se libraba únicamente sobre el corredor hacia Kalino, sino también hacia retaguardia. Ucrania había arrancado capas de defensa antiaérea, pero Rusia había encontrado a quienes abrían ese paso. Entonces comenzó una carrera contra el tiempo, menos visible que los incendios en el bosque. Los FP-2 tenían que cruzar antes de que el contraataque alcanzara el centro de control. Rusia necesitaba golpear el búnker antes de que la formación recibiera sus asignaciones finales. En ese momento, el éxito dejó de depender solo de detectar primero al enemigo. Importaba más quién sería capaz de convertir sus coordenadas en impacto antes que el contrario. Rusia activó entonces el muro de interferencias de la Krasuka 4 sobre la ruta de aproximación. Las imágenes de los FP-2 empezaron a congelarse, la telemetría parpadeó y algunos enlaces de datos se perdieron. Durante instantes, pareció que la cadena de mando ucraniana podía quedar rota en pleno avance, pero muchos FP-2 no necesitaban órdenes constantes para seguir hacia Kalino. Llevaban cargados de antemano el corredor, las coordenadas, mapas del terreno y perfiles completos de misión. Cámaras electroópticas comparaban carreteras, bosques, ríos y líneas de árboles con referencias almacenadas. La navegación inercial ayudaba a corregir desviaciones incluso sin señales externas ni video estable. La Krasuka 4 podía ahogar comunicaciones, pero no borrar una ruta ya memorizada dentro del dron. Aún así, la Krasuka 4 seguía siendo una amenaza crítica para la fase final del ataque. Algunos FP-2 necesitarían video directo para seleccionar objetivos móviles, como aviones rodando o vehículos de repostaje. Sin ese enlace, los operadores perderían la posibilidad de escoger el blanco más valioso en segundos decisivos. Pero al emitir con tanta potencia, la propia Krasuka 4 empezó a convertirse en un problema para Rusia. Cada barrido del espectro y cada aumento de energía dejaban una firma electrónica clara. Estaciones ucranianas de inteligencia de señales tomaron marcaciones desde ángulos distintos y cruzaron sus líneas. El sistema destinado a cegar a los drones estaba funcionando también como un enorme faro invisible. Antes de llegar a Kalino, Ucrania decidió que esa luz debía apagarse primero. La luz debía apagarse y los FP-2 destinados al control manual viraron hacia aquellas coordenadas emisoras rusas. No cortaron sus enlaces, al contrario, dejaron video y telemetría brillando dentro del ruido electrónico enemigo deliberadamente. La Krasuka 4 mordió el anzuelo y concentró potencia contra ese grupo que parecía pedir auxilio por radio. Mientras tanto, 9 FP-2 principales bajaron emisiones, separaron distancias y descendieron hasta rozar las copas del bosque. Sus radios callaron casi por completo, pero sus mapas internos seguían hablando con una precisión fría constante. La guerra electrónica buscaba voces, y Ucrania convirtió algunas voces en campanas para ocultar pasos más silenciosos. Cuando los enlaces del señuelo cayeron, el modo automático ya tenía marcada la fuente de interferencia rusa. Los drones atacantes no perseguían una pantalla, seguían el grito electromagnético que los estaba golpeando desde tierra. La pequeña formación suicida cayó bajo los árboles y se abrió en varios ángulos convergentes de ataque. Uno rodeó por la izquierda, otro buscó la retaguardia, y varios cerraron desde sectores distintos del bosque. La Krasuka 4 siguió transmitiendo, y esa obstinación dibujó una carretera invisible hasta su techo de antenas calientes. El primer FP-2 saltó sobre la línea de árboles y golpeó el racimo de antenas en funcionamiento. Una llamarada naranja recorrió el vehículo, arrancando paneles y cables como nervios quemados al aire de madrugada. Segundos después, otro dron impactó contra la máquina de mando situada junto al despliegue de interferencia ruso. Los restantes cayeron sobre el generador y los vehículos auxiliares, encadenando explosiones breves y secas entre pinos. Cuando la alimentación murió, la Krasuka 4 dejó de emitir, y el corredor recuperó aire respirable para Ucrania. A cierta distancia, los 9 FP-2 principales comenzaron a levantar de nuevo sus enlaces de datos estables. Las imágenes volvieron por fragmentos, primero borrosas, después suficientes para reconocer la ruta final hacia Kalino claramente. Pero, al mismo tiempo, Steel Border ya había enviado otra amenaza contra el búnker ucraniano localizado antes. Decenas de FPV baratos despegaron bajos, con cámaras delanteras y cargas sujetas bajo el chasis de plástico. Todos convergían sobre la misma dirección, como avispas lanzadas contra una grieta concreta en la tierra oscura. Ucrania activó Pokrova y la Poke Air Network, inundando el acceso con interferencias y señales falsas de posición. Algunos aparatos perdieron mando, otros creyeron coordenadas equivocadas y terminaron enterrados en campos vacíos lejos del objetivo. La defensa electrónica no los cegaba solamente, les cambiaba el mundo bajo las hélices durante segundos decisivos. Sin embargo, varios FPV siguieron rectos, inmunes a las mentiras que llenaban el espectro electromagnético sobre ellos. Eran drones de fibra óptica, unidos al piloto por un cable casi invisible que se desenrollaba detrás. Por esa fibra viajaban órdenes e imágenes, fuera del alcance directo de la guerra electrónica ucraniana local. Entonces despegaron interceptores ucranianos, pequeños cazadores lanzados desde el perímetro protegido del búnker hacia los puntos entrantes. Uno embistió
vistió a un FPV y lo deshizo en fragmentos sobre la arboleda cercana al camino principal. Otro cortó la trayectoria de un segundo aparato, que cayó antes de la línea forestal con humo. Los restantes continuaron, y los proyectores barrieron el cielo bajo buscando sombras móviles entre ramas y humo. Las ametralladoras pesadas DSHK y KPB giraron después, siguiendo avisos enviados a tabletas por observadores del perímetro. Las DSHK de 12,7 milímetros y las KPV de 14,5 abrieron fuego casi juntas contra los puntos. Las trazadoras cosieron el corredor, derribando un FPV y arrancando rotores a otro muy cerca del búnker. Más atrás, un Gepard levantó sus cañones automáticos de 35 milímetros contra la oleada que seguía llegando. Cada ráfaga abría una puerta de fuego y algún punto negro desaparecía dentro de ella al instante. Pero Rusia enviaba nuevas tandas, buscando agotar munición, combustible, interceptores y capacidad de reacción del perímetro ucraniano. En el interior del búnker, las explosiones sacudían polvo sobre mesas y pantallas encendidas sin detener nada. Unas manos guiaban los FP2 hacia Kalino, otras actualizaban la defensa inmediata del refugio bajo ataque directo. Quedarse era peligroso, pero levantarse antes de tiempo podía arruinar el golpe principal en sus últimos segundos. Mientras el búnker resistía, los FP2 restantes alcanzaron el borde operativo de Kalino bajo luz de mañana. La base apareció completa: plataformas, refugios, depósitos, hangares reforzados, calle de rodaje y pista principal por delante. Su-35 y Su-30 ocupaban la plataforma, mientras varios Su-34 esperaban cerca de refugios orientales junto al hormigón. Vehículos de repostaje se movían entre filas, y algunos motores ya empezaban a girar con urgencia visible. Los blancos fijos quedaron asignados por coordenadas: depósito de combustible, hangares y edificio de operaciones de mando. Las cámaras comparaban techos, pistas y curvas del terreno con mapas cargados antes del lanzamiento en memoria. Si la imagen coincidía, el dron aceptaba el blanco y corregía solo su aproximación hacia el impacto. Los objetivos móviles, en cambio, necesitaban ojos humanos durante la selección inicial desde las pantallas del búnker. Un operador puso la retícula sobre un vehículo de repostaje que cruzaba la plataforma a toda prisa. Otro adelantó el punto de mira al Su-35 que rodaba hacia la calle de rodaje principal cercana. Una tercera pantalla eligió un Su-30 saliendo de su refugio, todavía vulnerable junto a la puerta abierta. Otro FP2 tomó como presa un Su-34 aproximándose al extremo de la pista para intentar despegar pronto. El operador escogía la amenaza. Después, la máquina memorizaba el contorno del objetivo dentro del encuadre vibrante. La cámara lo mantenía centrado y el ordenador ajustaba el picado mientras seguía moviéndose hacia su salida. Así, incluso si el video se apagaba, el ataque no quedaba ciego durante los últimos metros críticos. Los humanos decidían qué debía caer, y el software sostenía la decisión hasta impactar sin pedir permiso. A 40 kilómetros, Steel Border comprendió que ya no alcanzaría a detener esos picados sobre la base. Envió las coordenadas del búnker a baterías rusas, y una salva de artillería salió hacia Ucrania inmediatamente. El radar de contrabatería ucraniano rastreó los proyectiles y devolvió la posición de origen a sus cañones. La respuesta partió antes de que la primera salva rusa terminara de caer sobre el sector señalado. Mientras ambos fuegos viajaban, el primer FP2 hundió el depósito de combustible en una columna ardiente gigantesca. Otro abrió un hangar reforzado, y un tercero golpeó el edificio de operaciones en su centro exacto. El vehículo de repostaje desapareció después, alcanzado aunque la imagen final ya se había perdido por completo. El Su-35, el Su-30 y el Su-34 fueron cazados en movimientos distintos sobre el hormigón de Kalino. Otro impacto sacudió la zona de hangares, y el último abrió un cráter en la pista principal. La intersección entre calle de rodaje y pista quedó rota, bloqueando la salida de cualquier avión restante. Cumplida la misión, las tripulaciones abandonaron pantallas, salieron atrás y corrieron hacia el bosque en grupos pequeños. La segunda salva rusa llegó segundos después, rompiendo techo, suelo y puestos ya vacíos dentro del búnker. Steel Border había encontrado la dirección correcta, pero Kalino ardía antes de su cierre de fuego tardío. No se trataba solo de aviones destruidos, sino de romper la base como sistema operativo completo ruso. Sin combustible, hangares, centro de operaciones y pista útil, la aviación quedaba detenida en ese punto concreto. Si crees que toda operación debe traer paz, déjalo en comentarios de Vector Militar. Queremos la paz.